Ok, para facilitar, compartir y dar información, hace falta como mínimo dos cosas, ¿no? Dos cosas. Uno, estar mentalmente preparado. Si no estamos mentalmente preparados, es difícil que esa información fluya. La NASA utiliza unos elementos bien importantes cuando van a montar a la gente en la, porque pueden tener muchas pruebas, ¿no? Pero cuando hay la prueba final, cuando se van a montar en el transbordador, aplican atletismo neuronal, para ver si las neuronas están conectadas acertadamente en ese momento. Vamos a ver aquí un poquito de esa tecnología, si te ayudan. Espero que todos me ayuden. Con las chicas acá, por favor. Vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a ponernos de pie. Vamos a hacer lo que se llama Braille, entrenamiento cerebral, ¿no? Y una de las cosas que necesita nuestro cerebro para hacer entrenamiento es recibir oxígeno. Es decir, vamos a poner una mano aquí sobre el ombligo, las chicas por aquí monitoreando para que vean cómo es la cosa. Y vamos a tomar aire hasta que no quepa más en la cavidad torácica, ¿ok? Lo retenemos y luego lo botamos. Eso se llama oxigenación cerebral. Entonces tomamos aire, uno, y respiramos, botamos. Vamos a hacer 5. 2, botamos. Van a sentir un hormigueo aquí en la base del cráneo, se llama oxigenación cerebral. 3, botamos. 4, botamos. 5, botamos. Ok, esa es la primera parte. La segunda parte, ¿no me pasa? La segunda parte es estar feliz. La felicidad contribuye a que las cosas entren con mucha facilidad. Aquí sí necesito que me pongan el video aquí. Por favor, aquí en la música. Las chicas van a ir a pedirle algo a ustedes como una contribución, porque este evento requiere contribución, ¿ok? Y por favor, para que todos se la den. Vamos a pasar por ahí como las iglesias pidiendo contribución. Así que las chicas van a ir recogiendo por ahí esa colaboración de todos, ¿ok? Vayan, por favor. Ah, bueno. Siéntese, por favor, siéntese. Ahora sí vamos a hablar del tema. Los whisky están afuera, pero todavía no. Primero, agradecemos a todo el equipo BIN, de verdad, que nos ha apoyado, estos todos amigos que están por allí, que han hecho posible esto. Esto es un trabajo de mi persona, es un trabajo de muchas personas que colaboran. Por cierto, por ahí están los egresados, que le vamos a entregar su constancia de finalización de diplomado. Ya llevamos 6 cortes, como decía Enzo, más de 120 personas egresadas. Cuando hablamos del estado de arte del BIN, me correspondió hacer esta presentación que lo hicimos en varios países ya. Aquí hablamos qué es un estado del arte, ¿no? El estado del arte es una modalidad de investigación documental donde se habla del estado del conocimiento de una materia en particular, ¿no? Entonces, para meterse en el estado del arte del BIM hay que tener varias variables, valga la redundancia, para poder, vamos a decir, parametrizar ese estado del arte. Uno es, por supuesto, el nivel de estandarización que hayan alcanzado los países. Otro es el tema de normalización. Y fíjense que estandarización y normalización no es la misma cosa. Se parecen mucho, pero no es la misma cosa, ¿no? El otro es el marco jurídico que exista, ¿no? Para poder implementar esa metodología. Y otro es los logros nacionales, por supuesto, en el núcleo de estudio. Nosotros lo que pasa es que hemos hecho unos cuantos eventos donde ya hemos definido lo que es BIM, etcétera. Pero quiero que levanten la mano, por favor, los que, sin pena, ¿quién no sabe lo que es la metodología BIM? No se preocupen, levanten la mano. Me gusta siempre tropezarme con gente que no sepa qué es la metodología BIM. Bueno, muchas gracias. Una de las cosas más importantes en la vida es reconocer que uno siempre es estudiante, ¿no? Porque cuando uno no es cree que ya se graduó y que se lo sabe todo, pues entonces deja el cerebro, quizás ya no quiero trabajar más en metiendo más información. Siempre seré un estudiante. Fíjese, la metodología BIM es una evolución que viene por allá de hace muchos años, donde Estados Unidos es uno de los países más desarrollados del mundo, que tiene que ver con la forma, por eso que el colegio se interesó tanto en este tema, cómo se concibe la ejecución de los proyectos de tanto de obra como industrial, que es poder ver una de las cosas que tiene, que la vamos a ver, pero para que usted se imagine las bondades que tiene esta metodología, es primero que es la expresión de la digitalización dentro del sector construcción. Nada más con eso para entenderlo. O sea, cómo se expresa lo que es la digitalización en el sector construcción a través de la metodología. Pero además tiene una serie de ventajas, como es poder ver que la obra a construir se puede ver antes que se construya.
y podemos ver la evolución a lo largo de todo el ciclo de vida y por lo tanto podemos evaluar condiciones medioambientales, etcétera, todo este tema de certificaciones ambientales para poder construir una obra eficientemente y equilibrarnos con la naturaleza. Entonces, eso es un resumen muy rápido de lo que es la metodología. La metodología BIM es más o menos como decía por ahí alguien, 10% de tecnología y 90% de sociología, porque implica un cambio de pensamiento estructural de las profesiones que están involucradas dentro de su ejercicio. Entonces, bueno, hay que hacer un equilibrio con esto. Y en esa presentación que acabamos de hacer ahorita en España, esta presentación en el Rebuild Madrid, por cierto, nos invitaron allí a la primera participación de Venezuela, debido a un evento de esta naturaleza. Son los enfoques, cómo yo puedo evaluar eso. Primero tenemos que hacer una visión de cuál es el estado del arte, qué es lo que se está haciendo en otros países del mundo, cómo se mide eso y cuál es el grado de aplicación de BIM. Esas son las tres variables que consideré en el estudio que se presentó en ese congreso para poder medir una mirada, vamos a dar una mirada BIM en varios países del mundo. Una visión general en el sector construcción, en el estado del arte de la construcción, es primero cuál es el estado de formación profesional que hay en esos países. ¿Qué países cuentan con planes de estudio y formación dentro de las universidades? Y eso es una de las cosas que nos preocupó al principio. Por eso es que estamos en este trabajo, porque eso es una de las cosas más importantes, formar a los profesionales, porque si no nos transformaríamos en consumidores de tecnología simplemente. El otro es la formulación de proyectos y marcos de aplicación estándares que hay en el país. La tecnología, y sobre todo ahora algo que está de moda, que lo vamos a ver, es la inteligencia artificial. Por eso vamos a dedicarle un poquito en la presentación. Lo otro es el diseño que se haga, cuántos proyectos se han hecho en Venezuela con diseño o proyectos típicos, etcétera, donde hicimos uno, se mostró allí, se lo vamos a mostrar luego. En el colegio estamos trabajando con la elaboración de gemelo digital y también en nuestras propias instalaciones. La construcción, los procesos de seguridad, la industrialización, porque esa es otra cosa que tiene BIM. Para poder industrializarse, no es construcción prefabricada, es industrialización de la construcción, porque esos planes de la Agenda 2030 necesitamos construir a una velocidad mucho mayor de lo que construimos en este momento. Ya los métodos constructivos quedan prácticamente obsoletos y hay que adoptar nuevas metodologías constructivas para satisfacer el crecimiento poblacional que está sucediendo en el mundo y además para equilibrar esos recursos con la naturaleza. El otro es la gerencia de la construcción. Tiene un cambio trascendental en la gerencia de la construcción, cómo se conciben las obras, cómo se gestionan las obras, y es la incorporación definitiva, la unión de la gerencia de la construcción con la gestión de proyectos. Concepción de las obras que cambia. Ya las obras no se conciben como una administración de obras. Hay materias que todavía quedan administración de obras, claro, eso hace falta que se diga, pero ya es hablar de gerencia, no de administración de obras. La administración de obras está enfocada mucho al ingeniero inspector residente, esas dos figuras, cuando en fin hay una serie de roles y figuras que son distintas a esta función solamente de contabilizar qué se hizo en la obra y qué falta por hacer. Tiene un cambio trascendental en la supervisión de proyectos y la gerencia de activos, que es la otra cosa que yo iba a decir de BIM. ¿Cuál es el cambio de BIM con los conceptos? Bueno, que en BIM no solamente se genera un activo físico, ahora se habla de activos, no de obras, sino se genera un activo digital. Es decir, al yo tener un activo digital, puedo hacer con él lo que yo quiero, desde el punto de vista de construir por lo menos todo lo que es el facility management, el seguimiento del comportamiento de esa edificación. Para poder hablar de gemelos digitales y inteligencia artificial, tenemos que generar esos modelos digitales, porque lo vamos a aplicar a la construcción. Y por supuesto, para construir con BIM hay una serie de procesos, que en eso hemos hecho un trabajo que ha sido publicado por el European BIM Summit, que tiene que ver con el estudio del ciclo de vida a lo largo de toda la construcción, porque una de las cosas que hemos impulsado de Venezuela, que me da mucho orgullo que ahora estén invitando también a venezolanos a esa conferencia, es que el BIM estaba muy enfocado, que es una de las cosas que al principio me pegó mucho cuando me tocó esto al principio, esta actividad de metodología, a la parte de proyectos, ¿no? O sea, hay mucha potencia hacia la parte de proyectos, y que lo he conversado mucho con los profesores de diplomado, hemos tenido muchas horas, vamos a decir, de intercambio de opiniones, que no solamente hay que hacer potencia en la parte de diseño, sino unirlo con la parte de construcción y la parte de mantenimiento. Y para eso necesitamos un plan BEP, porque aquí aplicar BIM sin un BEP es como ir en un barco a la deriva. Por eso es que una de las cosas que el Colegio de Ingenieros hizo, que lo aprobó la Asamblea Nacional, primero fue aplicar un plan de ejecución BIM. Todos los países del mundo, sin excepción, que aplican BIM tienen un plan BEP. Es decir, BIM Execution Plan, un plan de ejecución BIM. Con mucho esfuerzo, quiero decir que lo hicimos aquí venezolanos, los profesores, sin que todos honoren, donde en otros países han pagado millones de dólares por hacer un plan de ejecución. Se hizo con esfuerzo de profesores
que aportaron su grano de arena, y la Asamblea, por supuesto, por eso yo digo que reconoció ese esfuerzo y lo aprobó como un documento que es para uso de los ingenieros. Fíjense que es interesante estas estadísticas porque a veces uno tiene que ver en el mundo qué está pasando. Fíjense que desde 2020 a 2025, según acá está Oxford Analytics, que es una encuestadora bastante seria, dice que la construcción es el sector en el mundo que va a crecer más en ese lapso, ¿no? Y cuando hablamos entonces, estamos hablando de la visión de lo que es el estado del arte en el mundo. Tenemos que hablar de la parte de interoperabilidad. Tenemos que hablar si los países están aplicando interoperabilidad. ¿Qué es interoperabilidad? La interoperabilidad es las posibilidades que los software se puedan interconectar entre ellos o usar compatibilidades, porque no es solamente bien aplicar una, vamos a decir, enfocado hacia una materia o hacia una determinada marca de software. Entonces los software tienen que comunicarse entre ellos. Una de las cosas que el Colegio de Ingenieros que hemos conversado, y es lo que hace énfasis en los diplomados y en toda la formación, en la interoperabilidad. O sea, se puede usar cualquier software, pero se pueden conectar entre ellos a través de una cosa que vamos a mostrar luego, que se llama IFC, ¿no? O OpenVIA. Entonces, el grado que eso se aplique en un país es importante. También el grado de inteligencia artificial que aplique, bueno, eso ya es lo último. La computación en la nube, porque BIM, otra de las cosas que necesita BIM es una tienda común de datos. Tenemos que tener eso en un servidor o en la nube. Es decir, todo eso está interconectado, y en obra va a haber tiene que haber una serie de dispositivos, una serie de tecnología, y por eso esto decía que en todos los países del mundo también ha habido una coincidencia, que ha sido el financiamiento hacia los sectores que van a adoptar tecnología. Al principio necesitan asistencia desde el punto de vista técnico. Los funcionarios públicos que tienen que entrenarse para poder recibir todos esos proyectos, tienen que tener conocimiento, etcétera. El escaneo digital en 9 puntos. Eso está asociado también con la inteligencia artificial. Vamos a mostrar algunas cosas de eso que hemos hecho, que es como captar data y transformarlos en modelos digitales a través de imágenes. La construcción industrial, el grado de aplicación que tengan en la construcción industrial. En el gemelo digital, bueno, Andy, doctorando, haciendo un doctorado, y su tesis con varios doctores que los están asesorando, además, es un modelo digital, es un gemelo digital, pero un verdadero gemelo digital. Es decir, con sensorización y respuestas que le va a explicar. Estamos hablando de porque tengo que hablar antes. También la aplicación de BIM en el sector público. Si nosotros no trabajamos con el sector público, pues el BIM, como dijo eso tiene una pata coja, ¿verdad? En todos los países del mundo, el BIM tiene que ser soportado por el Estado, porque es el principal consumidor, claro, el sector público, privado, perdón, que como mencionaba Enzo, la Cámara de la Construcción, los entes privados están haciendo un impulso, porque vamos a ver luego, yo un estudio que se hizo sobre eso, el sector privado ha sido motor de agilización de la metodología en todos los países del mundo. Tenemos el tema de manejo de realidad virtual, cómo los países manejan ese tema, ya es las visitas en obra, una de las características y facilidades de BIM, que yo puedo visitar la obra antes que se construya. Y, por supuesto, eso forma parte de lo que se llama ciudades y edificios inteligentes, porque por lo menos las alcaldías, fíjense el cambio que implican las alcaldías, ya eso de llevar papeles, etcétera, o documentación digital aislada, pues no funciona mucho a nivel mundial. Es el modelo, ese modelo se inserta ante las ciudades inteligentes, incluso se puede hacer mediciones sobre esos modelos para poder tener capacidad de respuesta de la alcaldía ante los servicios públicos en su municipio. Eso cambia radicalmente el juego, ¿no? Viendo algunas cosas ya de expresiones tecnológicas, porque no nos podemos transformar en consumidores de tecnología. Ahí está el uso de drones, el escaneo digital, el uso de robots en obra, la construcción industrial. Todo eso vamos para allá, pero para ir allá tenemos que pasar por ti. Ese es el problema. Y eso es lo que estábamos nosotros preocupados. Que vaya a venir esa masa de tecnología, vamos a empezar a comprar espejitos y no estamos preparados para consumirlos adecuadamente. En obra, por lo menos, ha cambiado cómo se manejan los inventarios en obra, ¿no? Ya eso de tener un sitio allí, mira, pregúntame ya cuántos bloques quedan, etcétera. Todo eso se maneja con tecnología de punta. E incluso, una de las cosas que estamos investigando aquí con Andy, de INEDACA, uno de los, por cierto, los puntos del evento, es el entrenamiento de estas tecnologías, uno usa estas tecnologías para entrenar en actividades peligrosas. Es un uso del metaverso. Cómo entrenar a las personas en actividades peligrosas. Ahora,
La inteligencia artificial, si le preguntamos a Bing qué es aquí generamos unas cuantas imágenes con inteligencia artificial preguntándole qué entendían ellos por fin, ¿no? Entonces nos sacan esta para que ustedes vean cómo nos ve la inteligencia artificial, ¿no? Porque Bing es un gran generador de datos. Por eso se habla de que Bing es la digitalización de la construcción, porque genera datos. Eso realmente es la importancia de Bing. ¿Qué profesiones caben este Bing? Bueno, casi todo. Aquí están los amigos del bufete de Rodrigo Pérez Bravo que venimos trabajando con el BIN legal. El bufete que nos asesora a nosotros. BIN legal, ¿qué es eso? Bueno, porque todas esas leyes que nosotros hacemos, etcétera, tienen que tener deben tener un basamento en la Constitución, etcétera, pero además de eso, una gran transformación del tema técnico va asociado a la parte de los contratos, lo que se llama los smart contracts. O sea, cuando vamos a hablar de construcción y vamos a hablar de modelos de contratación, eso que estamos acostumbrados nosotros a ver aquí, una licitación con unos papeles y tal, eso ya en el mundo eso se aplica muy poco, ¿no? En el mundo que no están aplicando bien. Ya estamos hablando de contratos IPD, asociaciones estratégicas, etcétera, y contratos que están basados en la metodología de BIM. Por eso es que cambia la legislación también, ¿no? Adaptarla a esta. Ahora, la inteligencia artificial. Algunos están preocupados, otros están contentos. La inteligencia artificial es una rama de la informática. Disculpe que me corté y dije quiénes pueden participar en el tema de BIM. Bueno, todos los sectores, con la parte legal, los ingenieros industriales, los ingenieros mecánicos, ingenieros, por supuesto, civiles, arquitectos, abogados, dibujantes, ahora se llaman modeladores o dibujantes 4.0, ¿no? Entonces, hay mucha cabida, ¿no? en esto. No es una sola. Ahora, una cosa importante, y porque yo que tuve un pasado gremial también, ¿no? Y con amigos del colegio de ingenieros. Lo tengo presente, ¿no? Porque tuve un pasado gremial. Siempre lo tengo presente. Me preocupa una cosa, que en BIM hay unos que malentienden lo que es BIM. Entonces piensan de que esto es como una especie de fiesta que se formó, donde cualquiera puede hacer un proyecto y tal, y yo no soy ingeniero arquitecto. Pues no, eso no es así. Eso no es así. Ahí no cambió las responsabilidades ni las atribuciones que la ley le da a los ingenieros arquitectos para hacer proyectos. Lo que cambió es las formas, las herramientas, las posibilidades, pero eso no ha cambiado. O sea, que un ingeniero estructural es el que firma planos estructurales. Ahora, el colegio tiene que hacer una cosa, que ahora eso de primer plano y tal y qué sé yo, eso ya no, o sea, ya son firmas digitales, pero con controles a través de intercambio de información y con parámetros de intercambio de cuáles son los cambios que se introducen en un plano, etc. Entonces, eso es una cosa que tenemos que adaptar, ¿no? Para que no haya anarquía en eso. Eso no fue unos intereses gremiales que me tocó por ahí, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial es una rama de la informática donde, bueno, hace mucho tiempo, creo que tiene origen en la década de los 50, lo que ahora se puso en auge por los tipos de procesadores que hay ahora. Maneja mucha información, imita funciones cognitivas y es chévere porque yo le puedo decir una imagen y me la aquella cosa. Entonces uno cree que es la inteligencia artificial. Esa es la que yo puedo manejar. Alguien decía, yo escuché, no se preocupen porque eso es como un martillo. Un martillo no lo puedo utilizar o para construir algo o para matar a alguien. Yo le dije, ok, me parece muy bien esa filosofía de la inteligencia artificial. ¿Y qué pasa si ese martillo piensa? Que tenga su propia posibilidad de decidir qué hace él con su fuerza. Ahí viene lo que le voy a explicar luego. Pero la inteligencia artificial es una cosa que uno, en este momento es muy útil. ChatGPT y todas estas cosas para más presentaciones. Hay universidades que la están prohibiendo, por cierto. Porque usted arma una presentación en 5 minutos. ¿Ok? De un tema en particular. En BIM algunas aplicaciones son el análisis predictivo, sobre todo es una de las características que tiene que puede analizar muchos escenarios que uno físicamente, mentalmente no lo puede utilizar. Las observaciones para el tema de seguridad, por lo menos en Nueva York, exigen un modelo BIM para poder aplicar y aplican inteligencia artificial para ver qué posibilidades hay que ahí hay un accidente en esa construcción. Lo que se llama la seguridad del monitoreo para identificar posibles amenazas y salvar vidas. Esta fue una pregunta que, por cierto, lo pusimos en el Twitter. Pusimos ahí, ¿usted quiere ver cómo se va a ver Caracas en el año 2100? Váyale de esto. Hemos visto que estamos haciendo. Esta la tomé desde mi casa, ¿no? Cómo se ve Caracas en el año 2023, ¿no? Entonces, bueno, empieza a ver cosas así, ¿no? 2050. Le pedía varias porque digo, ya no me convence eso. Entonces buscamos varias generadoras. Entonces, con los parámetros, uno le dice, bueno, mira,
puede ver más verde, menos verde, cómo conciben la cosa por allí, ¿no? Entonces, aquí está en el 2100, o sea, hay un poco de edificios allí, ¿no? Ese es otro generador, ¿no? Menos verde, dije yo. Esta es otra que me la mandó mi hija, por cierto, me dijo, mira, aquí está, papá, mira, aquí parece que la cosa como que puede ser por aquí, va a haber taxis voladores, y entonces, bueno, ese es el supersónico, más o menos. Esta es otra visión. Esta es una visión cuando le metemos los parámetros. Mira, la cosa se tiene que poner verde y tal. Entonces, bueno, vamos a construir verde y todo va a estar. Entonces, eso es lo que hace la inteligencia artificial, ¿no? O sea, en este momento usted parametriza y más o menos le da respuesta a lo que analiza escenarios lo que usted más rápido que usted. Le dijimos cómo va hasta el metro y sacó esto. Y dije, bueno, ¿qué será esto? ¿Cómo será el metro en el 2050? Bueno, no entendí lo de los riesgos. Este fue otra. Y cuando le preguntamos cómo es el Building Information, qué significa el Building Information Modeling, entonces nos dio de Caracas, ¿no? Entonces nos dio fue. Ahí es por eso que no se preocupen, porque mientras la inteligencia artificial haga estas cosas, el ser humano siempre es el que va a tener el último. Y pongo un ejemplo que me tocó en aquella época que trabajaba en aeropuertos, ver un caso. Air France utilizó Airbus por primera vez, utilizaron inteligencia artificial por ejemplo, en los 80 para despegar y aterrizar los aviones. Entonces, en Le Bourget, un universal de aéreo, bueno, probaron la tecnología. Iba a despegar y sin intervención humana. Sin intervención humana. Es decir, los capitanes no podían agarrar el control. Bueno, el avión despegó. El avión despegó y hubo un cambio de condiciones en la velocidad de los vientos, etcétera, única, que el software que tenía introducido la computadora del avión no lo consideró. Y los capitanes desesperados por tomar el control del avión. ¿Qué cree usted que pasó? No pudieron. Y se estrelló el avión. Después Juan Pablo II dijo una cosa muy importante en efecto. Nunca dejen que la tecnología sustituya. Es el hombre el que debe tomar las decisiones. Nunca. Usted puede tener la tecnología detrás de usted, pero nunca adelante. Esta es otra visión un poquito más. Bueno, esta no la entendí tampoco. Yo le dije, bueno, yo quiero una más plácida de Caracas. Bueno, me pusieron un lago ahí en Caracas. Ahora yo no sé cómo va a llegar ese agua y será que el Parque del Este se va a expandir. No sé. No sé. Jennifer López en el 2070. Inteligencia artificial, ¿no? Inteligencia artificial. Ahora, la inteligencia artificial en la construcción concretamente, optimiza el manejo del cronograma. Imagínense ustedes que nosotros planificamos. Johnny, está Johnny, por cierto. Johnny está con nosotros, vino para acá el evento y además es un curso para con nosotros. Un aplauso para Johnny. Está en Paraguay. Ese es el talento venezolano que tenemos, profesor de diplomado en el planner ahorita de una de las empresas más grandes del mundo en construcción en Paraguay, entre la frontera entre Paraguay y Argentina, ¿no? Eso es lo que tenemos nosotros fuera de Venezuela también. No solamente esos que van pasando por ahí por el Dairén, no. Allá hay venezolanos de esta característica, muchos de esa característica, ¿no? Bueno, mi reconocimiento a lo que van por el Dairén también. Hay que ser guapo para hacer esas cosas, ¿no? También permite el reconocimiento de imágenes, la inteligencia artificial, ya eso de las inspecciones de obra con imágenes, hay unos robots perros que usted ha visto por allí, toma imágenes y se pueden tomar decisiones en función de esas imágenes. Y análisis mejorado de datos te permite tomar decisiones mucho más eficientes. Ahora, hay también en el medio ambiente, que es un enfoque para herramientas de simulación de edificios. Eso es una de las cosas buenísimas que tiene BIM, que usted puede envejecer un edificio, por ejemplo. Saber cuál es el consumo energético de ese edificio a lo largo de su vida útil. O saber cuánto es la huella de carbono que dejó ese edificio, ¿no? ¿Cómo será ese edificio dentro de 20 años? Es una de las cosas que hay programas especializados para eso. En eso hemos construido, que se lo vamos a hablar en la siguiente presentación, un flujo de trabajo de inteligencia artificial. No lo voy a mencionar, pero lo vemos luego. Es como el plano. Tenemos que ver cómo del plano, son las cosas que tenemos que aprovecharnos, cómo del plano paso modelo digital y BIM, que es una de las cosas que en Venezuela se va a aplicar más. Porque modelar, tal vez hacer cosas nuevas, nos va a costar un poco que haya inversión en ese tipo. Lo que creo que va a haber más es en la parte de remodelaciones, terminar obras que ya existen. Entonces, si una obra existe, que ni siquiera los planos se consiguen, pues es una forma de usted captar la información de la data con imágenes, planos, papeles y pasarlo a modelo digital con inteligencia artificial y software especial. Ahora,
También permite analizar, como le dije, millones de escenarios, cosa que no podemos hacer nosotros. Ya hay programas en nube, etcétera, que se montan sobre la gestión de la construcción y nos dan una serie de posibilidades ante la solución, ante la presencia de un problema particular. Ahora, ¿cuál es la que nos preocupa? La inteligencia artificial. Nos preocupa que en los próximos años se van a perder el 2% de los puestos de trabajo, ¿no? Pero no será la tecnología culpable, no será la tecnología, sino las tendencias macro, porque según este estudio, la inteligencia artificial va a crear más trabajo de lo que destruye, pero tenemos nosotros que ponernos en esa creación y ser proactivos para involucrarnos en eso y no quedarnos con los conocimientos que solo tenemos, ¿no? También se debe a la parte de función administrativa, si va a haber una afectación, entonces tendrán que adaptarse pues, los administradores, los profesores, tiene que ser 4.0, ¿no? Así que los ingenieros tienen que adaptarse a esta tecnología. Hay un tema con el conocimiento y el pensamiento analítico, que vamos a competir con las máquinas. Tenemos que demostrar que somos mejores que esa toma de decisión. Bueno, este es el flujo de trabajo que le habían mencionado, que ya hay muchos software que hacen eso, flujo de trabajo que parte de plano, de pasar. Y alguien me preguntara, bueno, yo trabajé en el COCA, ¿qué diferencia tiene eso con BIM? Bueno, que esos software no son parámetros, esa es la diferencia. Los software antes o programas CAD o similares no son parámetros, dibujan son cubos, ¿no? Los software actuales, Revit, software, CAD, Bentley, etcétera, son todos software que son paramétricos, que se puede parametrizar, se le puede decir características de lo que se está construyendo, se puede al hacer un cambio, se replican todos los demás aspectos del proyecto automáticamente, se trabaja interconectado. Hay una serie de cosas que diferencian el dibujo. Ahora, esta información, porque en muchos países todavía, y dicen que se va a seguir trabajando, por supuesto, en obra con aplicación de planos CAD. Ahora, la inteligencia artificial nos permite agilizar los procesos de diseño, planificaciones detalladas, cantidades precisas de obra, ya con imágenes se puede medir, etcétera. Nos permite simulación del proceso constructivo y predicciones de riesgo. Eso es el resumen de lo que se puede aplicar en la construcción. Ahora, la que preocupa la advirtió este señor del CEO de Google y también lo advirtió el fundador de Wozniak. No estamos preparados para la que se llama la inteligencia artificial avanzada. En esa es que no estamos preparados. Y eso es lo que hay varios países que están emitiendo leyes en Europa para restringirla. ¿Y qué es la inteligencia artificial avanzada? La que genera estas cosas, ¿no? ¿Vieron esa película? Se enamoró de un sistema operativo y el sistema operativo lo engañó. ¿La vieron? Se llama Her, se llama la película. Se enamoró porque él creía que ella era único para él. Resulta, bueno, yo le dice en la película al final, ¿cómo se llama eso? Uno dice una cosa anticipada de la película, un spoiler. Al final ella cree que es única. Le dice, sí, bueno, tú eres único para mí, pero al igual que 8,000 más. Esa es la película, ¿no? Esta, bueno, es graciosa, ¿no? Esta es graciosa. Hablando del tema BIM, ventajas del tema dentro de esa visión, fíjate que estamos en la visión nada más, ¿no? ¿Hasta dónde está la visión con el tema BIM? Imagínense ya en obra, como están precisas las mediciones que nos da BIM, ya nosotros podemos hacer lo que se llama kit de obra y eso viene enlazado con la industrialización. Entonces, bueno, podemos construir mucho más rápido. Como los kits, ¿sabes? Con la cantidad exacta por baños, por espacios, etcétera, ¿no? Algunas obras combinan a nivel mundo. Bueno, tuve la suerte de ver esta, la que he visto, la de Santiago Bernabéu, una cosa maravillosa que es transformar un estadio que ya existe, uno de los estadios más modernos del mundo. Tenemos estas obras maravillosas que te están haciendo conmigo ahorita. Y este es el proyecto más grande en el mundo que se está haciendo, que se llama NEOM, un proyecto en Arabia Saudita que marca pues esa inversión tan alta que mostramos en las gráficas inicialmente. Se llama la isla Sindalá. Esta la van a estar culminando. The Line es una ciudad de ciento y pico de kilómetros, o sea, es una invención de una ciudad lineal, que se llama The Line. Oxaco es una ciudad flotante y Troyana, que es una ciudad de diversión. Eso lo están haciendo en Arabia Saudita. Por cierto, allá hay talento venezolano metido, porque usted se metido trabajando en eso. Y ese crecimiento global de la construcción al año 2030, por supuesto, marca el área de Subsahara de África, porque hay una gran inversión allí en el tema. El punto 2, ahora vamos al punto 2, ¿cómo se puede medir eso? ¿Verdad? ¿Cómo son los enfoques para medir eso? Bueno, primero tuvimos que hacer un estudio, cómo se mide eso desde el punto de vista de este segundo punto, que es el estado del conocimiento, ¿no?
investigando, estuvimos aquí en cruce con varios países, estudiando todas las leyes, todas las normas, perdón, estas son las normas para aplicar proyectos con BIM. Eso implica los BEP a nivel mundial, los métodos de contrataciones a nivel mundial y los normas ISO que tienen que ver o tocan alguna cosa con BIM, donde la más conocida es la ISO 19650, pero no es la última, no es la única, perdón. Y todo el ecosistema de normas a nivel mundial que tocan los cambios transformacionales del ejercicio de la ingeniería, la arquitectura y las profesiones afines, ¿no? Eso nos hizo, por supuesto, aquí están disponibles para todos esa investigación, que lo pueden bajar de la página Hablemos BIM, página que tenemos en conjunto con el Colegio de Ingenieros. Usted se puede meter ese enlace o la pueden buscar hablemosbim.com y está toda la investigación. E incluso está una nueva que la pueden bajar también de la página de la CAF, que hicieron un estudio sobre el estado del arte de BIM en Latinoamérica. Entonces, eso es lo primero, saber dónde estamos desde el punto de vista del conocimiento, ¿no? Esto nos tardó como 2 años y medio, ¿no? Y ahí destaco el apoyo de España, los amigos españoles, y el arquitecto Ignasi, que ha sido para nosotros, el colegio le hizo un reconocimiento, ha sido el principal, vamos a decir, soporte de ese avance de la metodología BIM en Venezuela. Estamos haciendo un congreso a ver si podemos traerlo para Venezuela, ¿no? El arquitecto Ignasi es uno de los referentes a nivel mundial. Le decía, bueno, que hay una serie de normas ISO, BEP, tuvimos que analizar más de 80 veces a nivel mundial, donde el que le gusta este tema, el más avanzado de todo eso, después de haber leído 90, es el de Hong Kong. ¿Okay? Le ahorramos ese trabajo, el de Hong Kong, uno de los más avanzados del mundo. Pero en España hay mucha documentación en español, hay mucha publicación excelente en España para meternos con esta. Y estuvimos trabajando nada más que más o menos con el profesor, lo cual nos enorgulleció mucho, porque es el que inventó el BEP a nivel mundial, que es el profesor John Mendes de la Universidad de Pensilvania, que en este momento es el que dirige el Plan Nacional de Implementación de BIM en Estados Unidos. Fíjense que en Estados Unidos es un caso muy particular, porque ellos inventaron el BIM. Y como lo inventaron, pues lo aplican a su estilo. Los demás países fueron evolucionando en cómo aplicarlo, porque no se fueron adaptando a ello y desarrollaron una serie de normas, etcétera. Y ahora resulta que a Estados Unidos le están exponiendo esas normas de afuera, a través de la ISO, y se están adaptando a esas normas externas. Y dice, bueno, ¿cómo yo aplico lo que yo inventé con estas normas, ¿no? Entonces están en eso, para que usted sepa que es una cosa bien curiosa, ¿no? Y el que está dirigiendo eso es nuestro amigo, el profesor John Mendes, una de las autoridades más importantes del mundo, que tuvimos con él un intercambio de opiniones en algunos temas, con el tema del PEP, por supuesto, para Venezuela, y con el ciclo de vida BIM que estamos planteando a nivel mundial. Entonces, estos son las normas ISO, que son muchas que estudiar, no son una solamente. La norma ISO 19650 es una de ellas. Y la otra cosa que les mencionaba son las modalidades de contratación. Nosotros estamos aquí acostumbrados a ver algunas modalidades, se ven en Venezuela. Licitación, proyecto, licitación. Después de licitación, construcción. Entonces hay muchas modalidades distintas, como son diseño, licitación, construcción, que es la que más nosotros conocemos, diseño, construcción, gestión de construcción bajo riesgo, participación temprana del contratista, ingeniería, etcétera, hasta llegar a la IPD. Y es la más bonita de todas, es la más complicada. Y requiere una legislación especial, porque eso viene de los países, no me voy a extender en eso, porque hasta eso tuvimos que hacer un estudio, incluso con los amigos acá del bufete de Rodrigo Pérez Bravo. Le mandé un librito, ¿te acuerdas? Un librito que tenía como 950 páginas, que hablan, porque eso viene de los países anglosajones. El BIM lo inventaron los países anglosajones, entonces está adecuado a los países anglosajones, a las técnicas la forma como se afianzan las obras, etcétera. Tiene un cambio filosófico. No es tan fácil. Y nos hizo pues, estudiar todas las fases del ciclo de vida del edificio, desde que se hace el proyecto hasta que se construye y hasta que se muere el edificio. Y ahí hicimos un concepto de BIM y un concepto de BEP. Aquí lo tienen. Estas presentaciones las vamos a poner en las redes también para el tema de la información. Ustedes pueden buscar eso, que es BIM. Bueno, BIM es una metodología de trabajo colaborativa para gestionar la obra a través de un modelo vector paramétrico que permite gestionar ese funcionamiento de la obra o la construcción, el puente, etcétera, a lo largo del ciclo de vida. Y estamos impulsando que no solamente es una cosa de manejo de datos, eso está transformándose a nivel mundial. Y el BEP es un plan para la gestión de los proyectos activos con metodología BIM. Que ese cruce es lo que hace pues, la aplicación correcta de la metodología. No les voy a... Esto fue un trabajo que hicimos para el Insumi, conjuntamente con el arquitecto Vivian, que hizo el estudio también de la parte de cómo fluyen los métodos de contratación, que se presentó en esa
Aquí tenemos, porque BIM se estaba limitando mucho a, las publicaciones que había, que por eso nos llevó a hacer un cruce con todas las metodologías en el mundo. Está muy concentrado en las dos primeras partes, ¿no? Todos esos dibujos que empiezan por ahí de metodología BIM 1, 2, 3, 4 y 5, nos dimos cuenta que eso no fluye así. Eso fluye más o menos desde una corona, que es esta que está aquí, fluye hacia arriba. Hay que hablar de ahí de la gestión del producto, hay que hablar de la parte de la gestión del proyecto, cómo es y cómo se conecta eso con la fase del ciclo de vida de construcción, y cómo entra ahí el ingeniero o el arquitecto que está en obra, y cómo se comunica él con los que están en la gestión del proyecto. Entonces tiene el análisis del ciclo de vida de la construcción, el análisis del ciclo de vida de la planificación, el análisis del ciclo de vida de los usos BIM y el análisis del ciclo de vida del producto como tal. Realmente BIM genera un producto, y ese producto es la construcción final. Que esa construcción final, después que el ingeniero estaba acostumbrado, terminé la obra, me voy. No, ahora es cuando empieza el trabajo. Tienes que entregar el activo digital. Tenemos que, si eso fue concebido para hacer un facility management, etcétera, toda esa información ahora hay que entregarla como un activo digital. Entonces, el estado de la, como ya los mencioné, tenemos marco, herramientas, aplicaciones y logro, la sumatoria de los tres es que se puede medir de alguna manera. Y el primero, si lo vemos desde el punto de vista legal, ¿cómo está el BIM a nivel mundial? Bueno, hay un BIM obligatorio. Y hay países que vamos a mencionar algunos que el BIM es obligatorio, determinado tipo de obra. Hay otros que es BIM voluntario. Bueno, hay estándares, normas, reglamentos, etcétera. Aquí pudiera ser, los países lo dejan como, bueno, por ahí está voluntario. Y ahí sin iniciativas bien conocidas que no utilizan BIM. Nosotros estamos por aquí más o menos entre el voluntario y el mínimo, ¿no? Estamos por allí, porque si hay ya, conozco de proyectos, porque entonces se me acercó uno por aquí y me dijo, mira, después hablamos del proyecto que estamos aplicando con BIM aquí en Venezuela. Este es el estudio que les refería al profesor Josh Messner, donde se está haciendo en Estados Unidos la adaptación. Lo que le gusta investigar de este tema, les recomiendo que baje este documento que está también en la página Hablemos BIM. El de Australia, que es el segundo que considero que es uno de los más importantes del mundo, y por supuesto, si en español, los de España, que tienen una documentación maravillosa publicada, y la Building Smart International, que es la que se ocupa del tema de la interoperabilidad. Fíjese que los Estados Unidos, que son los que inventaron el BIM, establecieron un roadmap hasta el año 2003, como obligatorio, como adoptado por las instituciones, o sea, el propio que lo inventó. Entonces, por eso la preocupación nuestra acá, del colegio, es que esto no se adopte de un día para otro, porque es un cambio transformacional. Entonces, si el que lo adoptó está poniéndose un cambio transformacional, nosotros también tenemos que tomar un cambio transformacional. Entonces, acá, el segundo enfoque, bueno, herramientas, esto es un repaso. Bueno, las herramientas, gestión de proyectos, diseño de construcción exitosa, gestión de activos. El segundo enfoque, este que está aquí, y las aplicaciones de leyes. El tercer enfoque son estandarización, normalización, marco jurídico, logros. Entonces, para yo tener claridad cómo está el BIM, tengo que tener una matriz que me mida esas cosas, ¿no? Entonces, ya, perdón. ¿Cómo se mide la madurez entonces en el sector de ingeniería, construcción y arquitectura? ECO. Se mide primero con aplicaciones exitosas, la formación profesional, el uso de estándares y el marco legal, ¿no? Entonces, y los países que están camino a eso, donde Venezuela, pues, es lo que queremos incorporarlo a esa. Ahora, ¿cuál es el estado de arte del BIM en el mundo entonces, una vez visto esto? Después que vimos toda esta. Primero, aquí hay algunos países, voy a pasar muy rápido, porque para mí cada país de ellos hay países donde está obligado, por lo menos Estados Unidos, que es inventor del BIM, no tiene leyes BIM, tiene regulaciones nacionales, tiene muchas normas, muchos estándares, pero no tienen leyes que obliguen, pues tienen algunas regulaciones de los estados federados. El Reino Unido, uno de los más avanzados también en BIM, que dicen que esa es una guerra entre English, ¿no? O sea, los ingleses pulsaron lo que se llama las normas PAS 1192, que las transformaron en normas ISO, que ahora son los que los norteamericanos tienen que aplicar. Entonces, bueno, los Estados Unidos ya vamos, momentico, déjame ver si esas normas ISO se adaptan, ese es otro tema para discutirlo luego, que se adaptan a lo que nosotros estamos. Tenemos Hong Kong, que les dije que era uno de los principales países. Australia, lo aplican en 2014, tienen un BEP, aquí estamos marcando BEP, marco legal, roadmap y obligatorio. Fue más o menos el resumen que le hice al principio de cómo se pide este tema. Tenemos en algunos países, España, por cierto que España ahorita acaban de aprobar una ley que sí parece que se incorpora en toda hora, porque antes lo que había eran comisiones ministeriales, comisiones BIM, y en Cataluña, que sí hay varios, en Barcelona, la comunidad, que aplican BIM pues en algunas, obligatoriamente, ¿no? En algunos proyectos
muy importante. Me parece que en Barcelona, que en España, han alcanzado un grado de madurez bastante importante. Incluso hoy terminan una conferencia que me hubiera gustado estar allá, que es del European Building Summit, termina hoy en Barcelona. En Corea del Sur también hay iniciativas en 2010, en Francia, es un país muy avanzado, sobre todo el tema que tiene que ver con las ciudades y municipios. Dinamarca, también de alto nivel de uso desde 2007. Tenemos Países Bajos de alto nivel. Tenemos Italia, que es un país que tiene también un nivel bastante interesante. Tenemos allí, bueno, España es nuestro referente hispano, por cierto. La Unión Europea, que como tal dio unas directrices. La Unión Europea dijo unas directrices, dijo a todos los países de la comunidad, mira, aquí vamos para bien todos. Y ellos están trabajando con esa directriz. Bélgica, tienen una guía bien muy interesante. Austria, Suiza, Red Báltica, Polonia, Lituania, Estonia, son países que están aplicando la metodología BIM en todos los proyectos de cierta envergadura y proyectos hasta cierto nivel de control. Suecia tiene estrategias gubernamentales. Es interesante fijarse porque casi todos los países tienen estrategias gubernamentales. Japón, un país bastante avanzado, pero no es obligatorio. Japón es un caso interesante, conjuntamente con que se llamaba ante Holanda, debajo, porque ellos empezaron al principio como obligatorio, después tuvieron que retirarlo porque las empresas no estaban, no iban al ritmo de esa obligatoriedad. Entonces se quedaban, pues había falta de competitividad, que es lo que puede pasar aquí en Venezuela. Es una de las cosas que yo cuando, bueno, trabajábamos en conjunto con la Cámara, decía hay que preparar a los constructores venezolanos para que puedan competir con esas empresas y esos proyectos que vengan, porque si no van a carecer de competitividad cuando se establezcan los requisitos para contratar, ¿no? Aquí tenemos Chile, Perú, Brasil, Costa Rica, donde de esos países los que tienen obligatoriedad de aplicación de la metodología BIM es Perú y Brasil. Chile tiene una iniciativa que acaba también de establecer ciertas comisiones ministeriales. Chile es un país que tiene mucho avance también en BIM a nivel Latinoamérica. Y hay una red de gobiernos latinoamericanos donde Venezuela no participa por unas razones que bueno, hay que estudiarlas bien porque no participa, pero Venezuela debe pertenecer también a esa red de gobiernos latinoamericanos porque se recibe asistencia para pertenecer allí. Pero Chile es muy avanzado. Perú tiene un avance, además tiene una ley, es uno de los pocos países de América que tiene ley de aplicación BIM emanada, o sea, ahí el impulso vino desde el gobierno, aquí se aplica BIM con una ley. En otros países ha venido de abajo hacia arriba. Tenemos Costa Rica también que tiene una interesante documentación, Argentina, Colombia, México, Uruguay, Venezuela, que bueno, hay un informe por ahí en la caja que vamos a darle toda esta información para que se refleje en el próximo informe, donde sí tenemos iniciativas, no a esos niveles, pero sí tenemos iniciativas que se han hecho planes de formación, se tiene un plan de PEP, hay una institución que está empujando esto público-privada, etcétera, porque no se reflejó nada en ese informe. Algunos países con grado de autoridad BIM, bueno, ahí tienen ese mapa, eso ya es obligatorio, ya como método de trabajo. Tenemos también los estándares. África también está rodando, girando hacia la metodología BIM, por supuesto que ahí en la parte subsahariana, donde se está construyendo pues, este proyecto magnífico de Oxagon, ¿no? Y bueno, fíjense que ahí la aplicación norma también hicimos en el estudio la medición de lo que es en la aplicación de las normas ISO, ¿no? Y este fue el interesante estudio que hizo la CAF, por cierto, la publicaron hace poco, que lo pueden bajar en la página de Hablemos BIM o en la página de la CAF, que está publicado, es un documento que está la fuente, pero fíjense que hablan aquí del apoyo de organizaciones multilaterales, lo que decía Enzo. Sin el apoyo multilateral es muy difícil pues, que un país salga a implementar esta metodología. En la planes de formaciones, en la planes de inversión, etcétera. Todos esos países han tenido de alguna u otra forma apoyo multilateral. Eso lo dice el mismo informe del magnífico informe de la CAF. Y aquí hablan de quiénes son los principales promotores. Aquí hablan del público, el 56. El privado 11. Nosotros estamos aquí en el 11 empujando, ¿verdad? Pero nos falta ese 56 y el mixto, porque si no tenemos el público, pues no puede. El Colegio de Ingenieros es un ente de carácter público también, pero no maneja pues la parte gubernamental, evidentemente, ¿no? Entonces nos hace falta esa incorporación ahí. Aquí tenemos otros datos de ese informe, muy interesante, como les decía, la CAF. Hay una serie de documentos, por cierto, hay otro documento que también publicó la CAF en el año 2023, que tiene que ver con, acaba de publicar uno acá en Venezuela, con la intervención de espacios públicos, y hay otro que también sobre, vamos a decir, cómo implementar eso a nivel de las regiones, cómo implementar. Entonces aquí tenemos este cuadro, datos de iniciativas públicas, bien, aquí están todas las veces que les decía, que estos son los países que se registraron, Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, donde están todos estos ministerios de alguna forma participando, y organismos públicos participando. Tenemos
países con plazos de iniciativas ya va establecido, lo que dijo Enzo por ahí, el roadmap. Bueno, si tienen un roadmap, hay unos que tienen hasta 2025, hasta 2028, etc. Pero tienen ya los países su roadmap establecido. Ya estoy terminando. Inglaterra, que en mi opinión es uno de los países más avanzados en BIM, ellos empezaron ya teniendo toda la bibliografía desarrollada, toda la documentación desarrollada y con experiencia empezaron en el 2011 a poner ciertas exigencias para aplicar, ¿no? En el 2011 en Inglaterra, en el Reino Unido, solamente el 13% ni lo conoce ni lo usaba, ¿no? El 45% lo conocía y lo conoce y lo usa, creo que el 13, perdón, el color no lo veo bien. Entonces ellos, para llevar eso a un conocimiento mayor, les tardó más o menos 9 años, teniendo todas las variables ya estudiadas, y es un país con tradición, etcétera. Yo cuando vi eso dije, caramba, tenemos que echarle mucho, como decía, creo que era Caldera, mucho pichón, tenemos que echarle mucho pichón, ¿no? No solamente el colegio, hay que trabajar mucho y unido y saber apartar una cosa, los intereses. ¿Sí? Creo que una de las cosas que nos tiene donde estamos nosotros, precisamente. Algunas veces son intereses mezquinos económicos, ¿no? A veces son intereses políticos. Entonces, la mezcla de los dos es peligrosa, más peligrosa. Pero si nosotros no nos ponemos aquí a trabajar en esto, pues va a ser difícil. Va a ser difícil. Aprovecho que veo aquí a mi amigo el presidente del Tribunal Disciplinario del Colegio de Ingenieros de Venezuela, hablando de esos cambios transformacionales. Pues ahorita viene un cambio transformacional en mi alma mater, en la Universidad Central de Venezuela. ¿Quiénes son aquí de la universidad, egresados de la Universidad Central de Venezuela? UCB. Ah, bueno, vienen elecciones mañana. Mañana es, ¿no? Mañana elecciones en la Universidad Central de Venezuela, el decanato, de todas esas cosas. Así que los que egresados tienen derecho a votar a la universidad. Si quieren cambiar, si quieren aplicar la teoría de los vidrios rotos, tenemos que participar. Porque si no, bueno, yo no estoy de acuerdo con la universidad, pero yo no hago nada, ¿no? Bueno, entonces termino con estas conclusiones. BIM no es una opción ya es un camino. Es un camino que está impuesto. Hay que saberse aproximar a él. Es más que información, más que modelado, es gestión integral del ciclo de vida completo de la edificación. BIM requiere conocimientos y tecnologías, normas y legislaciones, y además Venezuela necesita el apoyo multilateral, gubernamental, internacional, privado, de todos para poder salir adelante. El trabajo que nunca se empieza es el que más tarde en finalizar. Así que yo espero que todo el mundo se vaya de aquí, por lo menos metiéndose en internet, empezar a googlear, a ver si lo que yo le dije era verdad. Métanse a ver si en Argentina, si en Chile, si en Colombia. Si cuando usted sale, nosotros nos hemos sentido muy orgullosos, para que ustedes sepan, los profesores, que el otro día Vivian hasta lloró, ¿no? En un webinar. Y una persona nos daba la gracia en el webinar, me dijo, bueno, gracias, me miré para acá y me dieron trabajo, fue porque tenía el diplomado terminado. Porque afuera, cuando uno sale de aquí, los ingenieros arquitectos, métanse. Uno de los requisitos en la mayoría de los trabajos es conocimiento de la metodología. ¿Okay? Bueno, muchísimas gracias y los invitamos al Congreso Hablemos en 2023.